Nunca pensé que el día más feliz de mi hija se convertiría en el peor día de mi vida. Cuando mi propio yerno me escupió en la cara frente a 200 personas que creían conocerme. Me llamo Ramiro Vázquez. Tengo 72 años. Y hasta hace 3 meses creía que había criado bien a mis hijos. Pero órale, ¿cómo me equivoqué? La vida tiene una manera muy cabrona de enseñarte las cosas cuando menos te las esperas. Vivo en una casita de adobe en el barrio de San Juan de Dios, aquí en Guadalajara. Es una casa sencilla, con sus paredes encaladas, su patio con bugambilias moradas que mi difunta esposa Remedios plantó hace 30 años, y un taller donde todavía hago mis trabajitos de carpintería. No es gran cosa, pero es mía. La construí tabla por tabla, adobe por adobe, con estas manos que ahora tiemblan un poquito pero que siguen siendo fuertes. Tengo 3 hijos. Esperanza, de 45 años, casada con ese cabrón de Sebastián. Roberto, de 42, que vive en Tijuana trabajando en una maquiladora. Y mi niña bonita, Paloma, de 38 años, que se acababa de casar con un muchacho bueno llamado Eduardo. La historia que les voy a contar comenzó el sábado 3 de octubre, día de la boda de mi Paloma. Desde temprano me levanté nervioso, como siempre me pasa en los días importantes. Me preparé un café de olla bien cargado, con canela y piloncillo, como me enseñó mi madre allá en Arandas, Jalisco. El olor del café llenó toda la cocina mientras yo me quedé parado frente a la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a calentar las piedras del patio. Ese día me puse mi único traje, el mismo que usé para la boda de Esperanza hace 15 años. Es un traje azul marino que me mandé a hacer con don Aurelio, el sastre de la calle Libertad. Está un poco pasado de moda, lo reconozco, pero está bien cuidado. Me peiné con brillantina, me puse mi reloj de bolsillo que heredé de mi papá y me miré al espejo. «Órale, Ramiro», me dije, «hoy tu hija menor se casa. Tienes que estar orgulloso». Llegué temprano al Salón Las Jacarandas, un lugar bonito en la avenida López Mateos. No es de los más elegantes de Guadalajara, pero tampoco está nada mal. Tiene sus jardines con árboles de jacaranda que le dan nombre al lugar y un salón grande con techo alto y ventiladores que mueven el aire cuando hace calor. Conforme fueron llegando los invitados, me di cuenta de que había gente que no conocía. Eduardo, mi nuevo yerno, había invitado a compañeros de trabajo, gente bien vestida que llegaba en carros nuevos. También estaban los amigos de Paloma, maestras como ella, y por supuesto, toda nuestra familia, mis compadres, los vecinos del barrio, mi hermana Consuelo con su esposo Esteban. Pero también estaba Sebastián, el marido de mi Esperanza, y desde que llegó comencé a sentir una tensión en el ambiente. Ese hombre tiene una manera de mirarme que no me gusta nada. Es como si yo fuera una cucaracha que encontró en su casa. Es un tipo alto, de complexión robusta, siempre bien peinado con gomina y usando trajes caros. Trabaja como gerente en una constructora y desde que consiguió ese trabajo, hace como 5 años, se cree la gran cosa. La verdad es que nunca me ha caído bien. Cuando empezó a salir con mi Esperanza, allá por el 2008, yo le di una oportunidad. «Dale tiempo, Ramiro», me decía mi esposa Remedios, que en paz descanse. A lo mejor solo está nervioso. Pero no, el cabrón siempre ha sido así. Altanero, prepotente, de esos que creen que porque tienen un poco de dinero ya pueden humillar a los demás. Durante la ceremonia, que fue muy bonita por cierto, me mantuve tranquilo. Vi a mi Paloma caminar hacia el altar del brazo de Eduardo, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Se veía hermosa con su vestido blanco, sencillo pero elegante, con el velo que había sido de su mamá. En ese momento recordé cuando era una niña chiquita y me decía, «Papá, cuando me case, quiero que seas tú quien me acompañe al altar». Y ahí estaba yo, cumpliendo esa promesa. Después de la ceremonia comenzó la fiesta. La banda tocaba música ranchera y algunos éxitos modernos. Había mole poblano, carnitas, tamales oaxaqueños, agua de horchata y de Jamaica. El ambiente estaba muy padre. Todos estaban contentos, bailando, platicando, riéndose. Yo estaba sentado en una mesa con mis compadres Juventino y Macedonio, echándonos unas cervezas Pacífico bien heladas y platicando de los viejos tiempos, cuando llegó Sebastián. Venía medio tomado. Se notaba en sus ojos vidriosos y en la manera como caminaba. «Órale, suegro», me dijo con esa sonrisa falsa que siempre pone.
¿Cómo está? ¿Ya se sintió importante caminando con la novia? Pues sí, mijo, le contesté tratando de mantener la calma. Muy contento de ver a mi hija tan feliz. Ah, qué bueno, siguió Sebastián, y yo sabía que venía algo malo porque tenía esa mirada que pone cuando quiere fregar a alguien. Porque ya era hora de que alguien se hiciera cargo de Paloma, ¿verdad? Porque usted, con todo respeto, pues ya no está para esos trotes. Mis compadres se quedaron callados cuando escucharon el comentario de Sebastián. Juventino, que es un hombre tranquilo pero que no se deja de nadie, lo miró con cara de pocos amigos. Macedonio nada más negó con la cabeza, como diciendo, ya empezó este pendejo. ¿Cómo que ya no estoy para esos trotes? Le pregunté, sintiendo cómo se me empezaba a calentar la sangre. Ay, suegro, no se ofenda. Siguió Sebastián, ahora ya más envalentonado. Pero seamos honestos, usted ya cumplió su ciclo, ¿no? Ya crió a sus hijos como pudo, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora toca que los jóvenes, los que sí sabemos movernos en el mundo moderno, nos hagamos cargo de las cosas importantes. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba ese cabrón, en la boda de mi hija, hablándome como si fuera un estorbo. Pero yo soy un hombre educado, criado en una familia donde se respeta a los mayores, así que traté de mantener la compostura. Pues mira, Sebastián, le dije con voz calmada pero firme, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Yo crié a mis 3 hijos trabajando día y noche, sin pedirle nada a nadie. Y aquí están, todos bien encaminados. Sí, eso sí, reconoció, pero había algo venenoso en su tono. Pero ya son otros tiempos, suegro. Ahora se necesita tener estudios, saber de tecnología, manejar un negocio. No basta con ser carpintero y hacer cajoncitos y repisitas. Esas palabras me dolieron más de lo que este cabrón se imaginaba. Toda mi vida me dediqué a la carpintería, desde que tenía 15 años y mi papá me llevó por primera vez al taller de don Silvestre, allá por el mercado de San Juan de Dios. Aprendí a trabajar la madera con amor, a crear cosas hermosas con mis propias manos. Hice muebles para medio barrio, reparé casas, construí altares para las iglesias del rumbo. Mi trabajo siempre fue honrado y bien hecho. La carpintería es un oficio noble, le dije, y gracias a ese oficio que tanto desprecias pude darles educación a mis hijos. Bueno, sí, pero ya ve cómo están las cosas ahora, insistió Sebastián. Esperanza y yo ya estamos platicando sobre qué va a pasar con usted cuando ya no pueda valerse por sí mismo. Porque vivir solo en esa casita ya no es seguro, y pues alguien tiene que hacerse responsable, ¿no? Ahí fue cuando entendí hacia dónde iba la cosa. Este hijo de la chingada ya había estado llenándole la cabeza a mi Esperanza con ideas raras. Se me heló la sangre nomás de pensarlo. Yo estoy perfectamente bien en mi casa, le contesté, y no necesito que nadie se haga responsable de mí. Ay, suegro, no se enoje, dijo con esa sonrisa cínica. Nomás estoy siendo realista. Mire, yo tengo un primo que tiene un asilo para personas de la tercera edad en Tlajomulco. Está padrísimo, tienen sus cuartitos, les dan de comer, los cuidan. Usted ahí estaría muy tranquilo, sin preocupaciones. ¿Un asilo? ¿Este cabrón me estaba proponiendo que me fuera a un asilo? Sentí como se me subía la presión. Juventino se paró de la mesa. Órale, jefe, le dijo a Sebastián. Mejor cálmese. Estamos en una fiesta. Pero Sebastián ya había agarrado vuelo y no había poder humano que lo detuviera. No, si no me estoy alterando, siguió. Nomás estoy platicando con mi suegro sobre su futuro. Porque la verdad, don Ramiro, usted ya no produce nada. Vive de la pensión del seguro, que son unos centavitos. Su casita está cayéndose a pedazos. Y pues ya está grande para andar haciendo sus trabajitos de carpintero. En ese momento se acercó mi hija Esperanza. Venía muy guapa, con un vestido verde esmeralda y el cabello recogido en un chongo elegante. Pero cuando llegó a la mesa y vio nuestras caras, supo que algo malo estaba pasando. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Nada, mi amor, le dijo Sebastián. Nomás estaba platicando con tu papá sobre lo que habíamos conversado el otro día. Esperanza se puso nerviosa. Yo la conozco desde que era una bebita y sé cuándo está incómoda. Sebastián, esta no es la ocasión, le susurró. ¿De qué están hablando?, les pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Mi hija no sabía qué decir. Se veía apenada, como si hubiera hecho algo malo. Finalmente habló. Papá, pues, hemos estado platicando sobre tu situación.
Ya tienes 72 años. Vives solo desde que murió mi mamá. Sebastián y yo pensamos que tal vez sería mejor que... ¿Que qué? La interrumpí. Que consideres mudarte a un lugar donde te puedan cuidar mejor. Terminó la frase con la voz quebrada. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, la niña que cargué en brazos cuando se enfermó de calentura a los 5 años, la que acompañé a su graduación de la secundaria, la que lloró en mis hombros cuando su primer novio la dejó. Esa misma niña me estaba pidiendo que me fuera de mi casa. Esperanza, le dije con la voz más tranquila que pude hacer. Yo no necesito que nadie me cuide. Estoy perfectamente bien. Ay, suegro, volvió a interrumpir Sebastián. Pero sea realista. ¿Cuándo fue la última vez que arregló algo de su casa? ¿Cuándo fue la última vez que hizo un trabajito de carpintería? Usted ya está jubilado, ya cumplió su función. Ahora toca descansar. La palabra función me retumbó en la cabeza. Como si yo fuera una herramienta vieja que ya no sirve. Como si toda una vida de trabajo y sacrificio se pudiera resumir en una pinche función. Macedonio, que hasta entonces había estado callado, se levantó de la mesa. Yo creo que ya es hora de que me vaya, dijo, molesto por la situación. No, compadre, le dije, quédate. El que se tiene que ir es a otro. Pero en lugar de irse, Sebastián se acercó más a mí, tanto que pude oler el alcohol en su aliento mezclado con ese perfume caro que siempre se echa. Mire, don Ramiro, me dijo bajando la voz pero lo suficientemente alto para que los de las mesas cercanas pudieran escuchar. Yo no quiero sonar grosero, pero las cosas como son. Usted ya es una carga para su familia. Una carga. Esa palabra me pegó como un puñetazo en el estómago. Sentí como toda la sangre se me subía a la cara y las manos me empezaron a temblar. No de edad, sino de coraje. Una carga, había dicho ese desgraciado. Yo, que me partí el lomo trabajando para sacar adelante a mis hijos, que no conocí las vacaciones porque siempre había que chambear, que vendí hasta mi bicicleta cuando Esperanza quería estudiar la carrera de enfermería. ¿Carga?, le pregunté, levantándome despacio de la silla. ¿Yo soy una carga? Papá, por favor, me suplicó Esperanza, pero yo ya no la estaba escuchando. Toda mi atención estaba puesta en ese cabrón de Sebastián. Mire, no se enoje, siguió él, ahora rodeado de más gente que había venido a ver qué pasaba. Nomás digo que ya es hora de que los jóvenes tomemos las decisiones importantes. Usted ya hizo su parte, ahora déjenos hacer la nuestra. En eso se acercó mi compadre Juventino y me puso la mano en el hombro. Compadre, mejor vámonos, me susurró, pero yo no me iba a ir. No de la boda de mi hija. No después de escuchar semejante falta de respeto. ¿Sabes qué, Sebastián?, le dije mirándolo fijo a los ojos. Tienes razón en algo. Los jóvenes como tú sí saben moverse en el mundo moderno. Saben cómo faltar al respeto a sus mayores. Saben cómo ser malagradecidos. Saben cómo morder la mano que les da de comer. ¿Morder la mano que me da de comer? Se rió. ¿De qué está hablando, suegro? Yo trabajo, yo produzco, yo genero dinero. Usted nomás. ¿Yo nomás qué?, lo interrumpí. La gente ya se había empezado a juntar alrededor de nosotros. Vi las caras de mis paisanos, de los amigos de Paloma, de los compañeros de trabajo de Eduardo. Todos estaban viendo cómo este pendejo me estaba humillando en público. Usted nomás está ahí, ocupando espacio. Siguió Sebastián, ya completamente descarado. Viviendo en esa casita vieja que se está cayendo, haciendo que mi esposa se preocupe por usted todo el tiempo. ¿No se da cuenta de que ya estorba? Ahí fue cuando perdí la paciencia. 72 años aguantando cabronas de la vida, criando hijos, trabajando bajo el sol y la lluvia, manteniendo una familia con la dignidad por delante, y venía este güey a decirme que estorbaba. «Óyeme bien, cabrón», le grité, y mi voz se escuchó por todo el salón. La música se detuvo. Los meseros dejaron de servir. Hasta los niños que estaban jugando en el jardín voltearon a ver qué pasaba. «Yo no le estorbo a nadie. Yo he trabajado toda mi vida para darles lo mejor a mis hijos. Y si ahora resulta que soy una carga, pues órale, que me lo diga mi hija, no un pendejito como tú que no sabe ni de dónde viene». Sebastián se puso rojo de la ira. No estaba acostumbrado a que alguien le contestara así, menos un viejo como yo. «¿Pendejito?», me gritó de vuelta. «¿A mí me dice pendejito?
Yo soy gerente de una empresa constructora. Yo manejo presupuestos de millones de pesos. Yo tengo una carrera universitaria. ¿Y usted qué? Un pinche carpintero jubilado que vive de la caridad del gobierno. La multitud se había hecho más grande. Ya éramos el espectáculo principal de la fiesta. Vi a mi Paloma acercarse con lágrimas en los ojos, a Eduardo tratando de calmar los ánimos, a mi hermana Consuelo tapándose la boca con las manos. «Sebastián, ya basta», gritó Esperanza, pero él ya estaba fuera de control. «No, Esperanza, ya estuvo bueno de que todos tengamos que andar con cuidadito con tu papá. Es un viejo terco que no entiende que su tiempo ya pasó, que ya no sirve para nada, que lo único que sabe hacer es estorbar». El silencio que siguió fue sepulcral. Ni los grillos del jardín se atrevían a hacer ruido. Toda la fiesta se había detenido para escuchar cómo este hijo de la chingada me destrozaba delante de todo mundo. Sentí cómo se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me las tragué. Un hombre no llora en público, menos delante de quien lo está humillando. Miré a mi hija Esperanza, esperando que dijera algo, que defendiera a su padre. Pero ella nomás estaba ahí parada, con la cabeza agachada, sin decir ni pío. Miré a los invitados. Algunos tenían cara de pena, otros de enojo, otros nomás de curiosidad morbosa. Pero nadie decía nada, nadie me defendía. Me sentí solo, más solo que cuando murió mi Remedios. Entonces pasó algo inesperado. Un señor que estaba sentado en una mesa del fondo se levantó y comenzó a caminar hacia nosotros. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con un traje gris elegante y zapatos de piel que se notaba que costaban una lana. Tenía el cabello completamente blanco, bien peinado hacia atrás, y una cara seria pero amable. Conforme se acercaba, vi que Sebastián lo reconoció. Se le cambió completamente la cara. De prepotente se volvió nervioso. «Ingeniero Morales», balbuceó Sebastián. «No sabía que usted estaba aquí. Ingeniero Morales». Ese nombre me sonaba conocido, pero no podía ubicarlo. El señor llegó hasta donde estábamos y se quedó parado ahí, viendo la escena. Tenía una presencia imponente, de esas personas que cuando llegan todo mundo voltea a verlas. «Sebastián», le dijo con voz calmada pero firme, «¿se puede saber qué está pasando aquí?» «Ingeniero, pues, es que mi suegro y yo estábamos teniendo una pequeña diferencia de opiniones». «¿Diferencia de opiniones?», preguntó el ingeniero Morales, alzando una ceja. «¿Le llamas diferencia de opiniones a humillar a un anciano delante de toda una fiesta?» Sebastián se puso pálido. Se notaba que este señor era alguien importante para él, alguien a quien no se podía faltar al respeto. «No, ingeniero, yo no estaba humillando a nadie. Nomás le estaba explicando a mi suegro que ya es hora de que tome ciertas decisiones sobre su futuro». ¿A gritos? ¿Diciéndole que no sirve para nada? ¿Llamándolo estorbo delante de 200 personas? El silencio se hizo aún más pesado. El ingeniero Morales se volteó hacia mí. «Disculpe, señor», me dijo con mucho respeto. «¿Me permite preguntarle su nombre?» «Ramiro Vázquez», le contesté, todavía temblando de coraje. El ingeniero se quedó pensativo por un momento, como si estuviera recordando algo. Luego, de repente, se le iluminó la cara. «¿Ramiro Vázquez?», repitió. «¿El Ramiro Vázquez que trabajaba con don Silvestre en el mercado de San Juan de Dios?» Me quedé helado. ¿Cómo sabía este señor de don Silvestre? «Sí», le contesté despacio. «Así es. Trabajé con él muchos años». El ingeniero Morales sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa que daba miedo. «Sebastián», le dijo sin quitar los ojos de mí, «¿sabes quién es este señor al que acabas de humillar?» Sebastián tragó saliva. Se le notaba incómodo, como si supiera que había metido la pata hasta el fondo pero no entendiera por qué. «Pues, es mi suegro, ingeniero, el papá de mi esposa», respondió con voz titubeante. «No, Sebastián», le dijo el ingeniero Morales, acercándose más a él. «Déjame platicarte quién es realmente don Ramiro Vázquez». Yo seguía sin entender qué estaba pasando. ¿Cómo conocía este señor mi historia con don Silvestre? ¿Por qué se veía tan molesto con Sebastián? «Este señor», continuó el ingeniero, señalándome con respeto, «no es nomás un carpintero cualquiera. Es uno de los artesanos más talentosos que ha tenido Guadalajara. Cuando yo era un chamaco de 15 años, mi papá me llevó al taller de don Silvestre para que me hiciera un escritorio para estudiar. ¿Y sabes quién lo hizo?
Don Ramiro. Se me erizó la piel. Ahora recordaba. Un muchachito flaco, muy educado, que venía acompañado de un señor elegante. Le habíamos hecho un escritorio de caoba con cajones secretos y tallados a mano. Ingeniero Morales, murmuré. Usted es Patricio Morales, me confirmó con una sonrisa cálida. El hijo de don Aurelio Morales, el que tenía la ferretería en la avenida Juárez. Mi papá siempre decía que don Ramiro era el mejor carpintero de todo Jalisco. Sebastián se veía cada vez más pálido. La gente alrededor seguía en silencio, esperando a ver qué iba a pasar. Pero eso no es todo, siguió el ingeniero Morales, ahora con voz más fuerte para que todos escucharan. ¿Sabes qué más hizo este señor Sebastián? Cuando se quemó la escuela primaria Benito Juárez, allá por 1990 y tantos, ¿quién crees que donó todo su tiempo para reconstruir los salones? Don Ramiro, sin cobrar ni un peso. Recordé esa época. Había sido un incendio terrible. Toda la comunidad se organizó para levantar la escuela otra vez, y yo aporté lo que pude, mi trabajo. Y cuando el huracán Kena pegó en Puerto Vallarta en el 2002, continuó el ingeniero, don Ramiro organizó una brigada de carpinteros voluntarios para ir a reconstruir casas de gente que había perdido todo. Estuvieron allá 3 meses, trabajando bajo el sol, comiendo frijoles y tortillas, durmiendo en el suelo. Todo gratis. También me acordaba de eso. Había sido una experiencia dura pero bonita. Ver cómo familias enteras recuperaban su hogar gracias al esfuerzo de todos nosotros. ¿Y sabes qué más? El ingeniero ya tenía la atención de todos los presentes. Cuando mi empresa constructora del Bajío necesitaba los mejores acabados de madera para el proyecto del Centro Cultural Cabañas, ¿a quién crees que contratamos? A don Ramiro y su equipo. Hicieron un trabajo tan hermoso que hasta salió en las revistas de arquitectura. Eso había sido mi último gran proyecto antes de jubilarme. Habíamos trabajado en los marcos de las ventanas, las puertas principales y algunos muebles especiales. Me sentía muy orgulloso de ese trabajo. Sebastián ya no sabía ni dónde meterse. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del miedo. Pero lo que más me impresiona de don Ramiro, siguió el ingeniero Morales, ahora dirigiéndose directamente a mi yerno, es que jamás presumió de nada de esto. Nunca anduvo por ahí contando sus logros. Nunca se creyó más que otros. Siempre fue humilde, trabajador, honesto. Todo lo contrario de lo que acabo de escuchar aquí. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Mi hija Esperanza se veía avergonzada. Mi Paloma lloraba en silencio abrazada de Eduardo. Y todos los invitados estaban atentos a cada palabra. Ingeniero, balbuceó Sebastián. Yo no sabía, es decir, él nunca me platicó. ¿Y por qué tendría que platicarle sus logros a usted? Le cortó el ingeniero. ¿Para que no lo humillara en público? ¿Para que no lo llamara inútil? Un hombre de verdad no necesita andar presumiendo lo que ha hecho. Sus obras hablan por él. En ese momento se acercó don Aurelio Sandoval, el papá de Eduardo, mi nuevo yerno. Era un señor mayor, de unos 75 años, que había trabajado toda su vida como maestro. Con permiso, dijo con voz clara. ¿Me permiten agregar algo? El ingeniero Morales asintió. Yo conozco a don Ramiro desde hace más de 20 años, dijo don Aurelio. Nuestros hijos fueron a la misma primaria, la Revolución Mexicana. Y puedo decir que nunca conocí a un papá más dedicado, más presente, más preocupado por darles buena educación a sus hijos. Se dirigió hacia Sebastián con mirada severa. Joven, yo he visto a don Ramiro llegar cansado de trabajar todo el día y sentarse en las noches a ayudar a sus hijos con las tareas. Lo he visto vender sus herramientas para poder comprarles uniformes y útiles escolares. Lo he visto caminar bajo la lluvia para ir a las juntas de padres de familia, porque no tenía para el camión. Mi corazón se llenó de gratitud hacia don Aurelio. Era cierto todo lo que decía. Había sido una época difícil, pero siempre traté de estar presente para mis hijos. Y ahora resulta, siguió don Aurelio, que uno de esos hijos que él crió con tanto sacrificio, permite que su marido lo trate como basura. Me da mucha pena y mucho coraje. Esperanza se echó a llorar. Se tapó la cara con las manos y sollozó como cuando era niña. Papá, me dijo entre lágrimas, perdóname, por favor. Pero yo ya no tenía ganas de perdonar tan fácil.
Había sido humillado delante de toda mi comunidad. Mi propia hija había estado de acuerdo en mandarme a un asilo, y este cabrón de Sebastián me había dicho que no servía para nada. Esperanza, le dije con voz fría, tú sabías lo que tu marido pensaba de mí. Tú sabías que me quería mandar a un asilo, y no dijiste nada para defenderme. Es que él me convenció de que sería lo mejor para ti, me contestó llorando. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes para no tener que preocuparse por el viejo estorboso? El ingeniero Morales se aclaró la garganta. Sebastián, le dijo con voz muy seria, ¿en qué departamento de mi empresa trabajas? En el de supervisión de obras, ingeniero. ¿Y cuál es tu puesto exacto? Gerente de zona norte, señor. El ingeniero asintió despacio, como si estuviera tomando una decisión muy importante. Pues ¿sabes qué, Sebastián? Una persona que no puede respetar a su propia familia, que humilla a los ancianos, que cree que el dinero y el puesto le dan derecho a pisotear a otros, esa persona no tiene lugar en mi empresa. Sebastián se puso verde. Ingeniero, por favor, no se me vaya a malinterpretar. Yo respeto mucho a don Ramiro. Fue nomás un malentendido. ¿Malentendido?, le gritó el ingeniero. Yo escuché perfectamente bien lo que le dijiste. Le dijiste que no servía para nada. Le dijiste que era un estorbo. Le dijiste que era una carga. ¿Eso fue un malentendido? Todo el salón estaba en silencio total. Hasta los meseros habían dejado de trabajar para escuchar. En 30 años dirigiendo mi empresa, continuó el ingeniero Morales, he aprendido que la forma como una persona trata a su familia es exactamente la forma como va a tratar a sus empleados, a sus clientes, a sus socios. Y yo no quiero gente sin valores en mi empresa. Sebastián se quedó mudo. Por primera vez en toda la noche se le acabaron las palabras. Se veía desesperado, como animal acorralado, buscando una salida que no existía. Ingeniero Morales, logró decir finalmente. Por favor, démeme una oportunidad de explicarle. ¿Explicarme qué? Lo interrumpió el ingeniero con dureza. Explicarme por qué crees que está bien faltar al respeto a un hombre que ha trabajado toda su vida. Explicarme por qué piensas que tu título universitario te da derecho a humillar a quien te dio la vida a tu esposa. La voz del ingeniero se escuchaba por todo el salón. Los meseros, los músicos, hasta el fotógrafo se habían detenido para presenciar este momento. No, Sebastián. En mi empresa valoramos el respeto, la humildad, la gratitud. Y tú acabas de demostrar que careces de todas esas cualidades. Ingeniero, por favor, insistió Sebastián, ahora con la voz quebrada. Tengo una familia que mantener, una hipoteca, compromisos. Deberías haber pensado en eso antes de abrir la boca, le contestó el ingeniero sin piedad. A partir del lunes, ya no trabajas para Constructora del Bajío. Ve el lunes por tus cosas y por tu finiquito. Esperanza soltó un grito ahogado. Se le fueron las fuerzas y tuvo que apoyarse en una silla para no caerse. De repente entendió lo que acababa de pasar. Su marido había perdido su trabajo por humillar a su padre. «No puede ser», gritó Esperanza. «Ingeniero, por favor. Sebastián cometió un error, pero no se merece perder su trabajo». El ingeniero Morales la miró con seriedad pero sin dureza. «Señora, su esposo no cometió un error. Su esposo mostró su verdadero carácter. Y déjeme decirle algo. Una empresa se construye con gente de valores, no con gente que pisotea a los demás». Sebastián estaba temblando, ya no de ira sino de miedo. Su cara había perdido todo rastro de arrogancia. «Don Ramiro», se dirigió hacia mí con voz suplicante. «Por favor, dígale al ingeniero que todo fue un malentendido. Usted sabe que yo lo respeto mucho». Me quedé viendo a este hombre que 5 minutos antes me había llamado inútil, estorbo, carga. Ahora me suplicaba que lo ayudara a conservar su trabajo. La ironía era tan grande que casi daba risa. «¿Yo sé que me respetas?», le pregunté con voz tranquila. «¿De verdad, Sebastián?». «Sí, don Ramiro. Claro que lo respeto. Fue nomás que me tomé unas copitas de más y dije cosas que no pensaba». «Ah», le dije. «Entonces cuando estás borracho es cuando sale tu verdadero pensamiento». «Qué interesante». La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunos aprobaban lo que había pasado, otros se veían incómodos por toda la situación. En ese momento se acercó mi compadre Juventino. «Compadre Ramiro», me dijo en voz baja, «ya déjelo así. El muchacho ya entendió.
Pero yo no estaba dispuesto a dejar las cosas así nomás. Había sido humillado públicamente, y si había justicia en este mundo, también públicamente se tenía que reparar el daño. No, compadre, le contesté. Las cosas no se arreglan tan fácil. Me dirigí hacia Sebastián, que seguía temblando como chihuahua en azotea. Sebastián, le dije, hace rato me dijiste que yo ya no servía para nada, que era un estorbo, que era una carga para mi familia. Don Ramiro, no, lo interrumpí. Ahora me toca hablar a mí. Toda mi vida he sido un hombre callado, respetuoso, que no busca pleitos. Pero hoy me enseñaste algo muy valioso. Hice una pausa para que todos pudieran escuchar bien. Me enseñaste que hay gente que confunde la humildad con la debilidad, que hay gente que cree que porque uno no presume de lo que tiene o de lo que ha hecho, significa que no tiene nada. Caminé alrededor de él despacio, como cazador rodeando a su presa. Pero resulta que te equivocaste, muchachito. Resulta que este viejo inútil que según tú no sirve para nada, este estorbo que según tú nomás ocupa espacio, tiene algunas sorpresas guardadas. Sebastián me miraba con ojos de susto. Creo que por primera vez en su vida se estaba dando cuenta de que había subestimado gravemente a alguien. ¿Quieres que te platique qué más tengo, además de ser carpintero? Le pregunté con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Don Ramiro, intervino Esperanza. Por favor, ya no siga. No, mi hija. Tu marido quería saber qué tengo, y se lo voy a platicar a toda esta gente que vino a celebrar la boda de tu hermana. Me puse en el centro del círculo que se había formado alrededor de nosotros. Verán, resulta que mi papá, que en paz descanse, además de enseñarme carpintería, me enseñó algo muy importante: a ahorrar. Cada peso que ganaba, una parte era para la familia, otra parte para gastos, y siempre, una parte para guardar. Comencé a contar con los dedos. Durante 50 años de trabajo, nunca dejé de ahorrar. Nunca compré carros nuevos. Nunca me fui de vacaciones caras. Nunca gasté dinero en pendejadas. Todo mi dinero lo invertí en dos cosas: en darles educación a mis hijos y en comprar terrenos. Vi cómo Sebastián palideció aún más. Terrenos que compré cuando nadie los quería porque estaban lejos del centro de la ciudad. Terrenos que ahora valen una fortuna porque la ciudad creció y los alcanzó. Papá, susurró Esperanza, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que tengo 3 terrenos en Zapopan, 2 en Tlaquepaque y 1 en Puerto Vallarta. Todos completamente pagados, todos con escrituras en regla, todos valuados en varios millones de pesos. El silencio era ensordecedor. Hasta los grillos se habían callado. Además, seguí, disfrutando la cara de shock de mi yerno. Tengo una cuenta de banco que he estado alimentando durante décadas. Una cuenta que tiene más dinero del que tú vas a ganar en toda tu vida trabajando. Sebastián se tuvo que sentar en una silla porque las piernas ya no lo sostenían. ¿Y sabes para qué era todo ese dinero, Sebastián? Para asegurarme de que mis hijos nunca pasaran necesidades, para dejarles algo cuando yo me muriera, para que fueran libres y no dependieran de nadie. Miré directamente a Esperanza. Pero resulta que una de mis hijas prefiere creerle a su marido que a su propio padre. Prefiere pensar que soy una carga que hay que mantener, en lugar de confiar en que su papá siempre ha sabido cuidarse solo. Esperanza se echó a llorar con más fuerza. Ahora entendía la magnitud de lo que había hecho. No solamente había permitido que su marido humillara a su padre, sino que había dudado de un hombre que durante toda su vida se había sacrificado por ella. Papá, me suplicó entre sollozos. Yo no sabía. Nunca me dijiste. ¿Y para qué te iba a decir? Le contesté con frialdad. ¿Para que me vieras como una alcancía? ¿Para que vinieras a pedirme dinero cada vez que se les ocurriera un capricho? Yo crié a mis hijos para que fueran trabajadores, independientes, no mantenidos. Mi hermana Consuelo se acercó a mí con cara de asombro. Ramiro, me susurró. ¿En serio tienes todo eso? En serio, hermana, y hay más. Me dirigí nuevamente a Sebastián, que seguía sentado en la silla con la cara desencajada. ¿Sabes qué más tengo, muchachito prepotente? Tengo la escritura de la casa donde vives con mi hija. Esperanza soltó un grito. ¿Cómo? Cuando se casaron, tú y tu marido fueron al banco a pedir un crédito hipotecario. Pero resulta que sus ingresos no eran suficientes para la casa que querían. ¿Te acuerdas que el banco les negó el préstamo? Esperanza asintió despacio, recordando.
Entonces tu marido vino a pedirme ayuda. Me rogó que fuera su aval. Pero yo no me iba a arriesgar nomás porque sí. Así que mejor pagué la casa completa, de contado, y puse la escritura a mi nombre. Sebastián se puso de pie de un brinco. «¡Eso no es cierto!», gritó. «Yo pago esa casa. Tú me pagas a mí una renta», le contesté tranquilamente. «Una renta muy barata, por cierto. Mucho menos de lo que vale esa casa. Lo hice así para que mi hija viviera cómoda, no para hacerte un favor a ti». El mariachi, que había estado callado durante todo el escándalo, aprovechó una pausa para tocar unas notas nerviosas. Pero el líder del grupo se dio cuenta de que no era momento, y les hizo señas de que se callaran. «Entonces», balbuceó Sebastián, «entonces nada, la casa es mía, y si a mí se me ocurre, mañana mismo los puedo correr». Esperanza se cubrió la cara con las manos. Su mundo se estaba desmoronando pedazo por pedazo. «Pero eso no es lo que más me duele», continué, ahora dirigiéndome a toda la gente que se había juntado alrededor. «Lo que más me duele es saber que mis propios hijos pensaban que era un viejo inútil, que creían que no tenía nada, que no había planeado mi futuro, que iba a ser una carga para ellos». Miré hacia donde estaba mi Paloma. Ella también lloraba, pero sus lágrimas eran de tristeza, no de miedo como las de Esperanza. «Paloma», le dije con voz suave, «ven acá, mija». Mi hija menor se acercó despacio. Eduardo la acompañó, tomándola de la mano. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «perdóname por no haber defendido». «Tú no tienes nada de qué disculparte», la interrumpí. «Tú nunca me has faltado al respeto. Tú nunca has dudado de mí. Tú siempre has sido mi niña consentida». La abracé fuerte, y sentí como sus lágrimas mojaban mi camisa. «Por eso», le susurré al oído, pero lo suficientemente fuerte para que otros escucharan, «el terreno de Puerto Vallarta ya está a tu nombre. Es tu regalo de bodas». Paloma se separó de mí con los ojos muy abiertos. «Papá, un terreno de 5.000 metros cuadrados frente a la playa. Vale más de 10 millones de pesos. Es tuyo, mija, para que construyas la casa de tus sueños con Eduardo». Eduardo se quedó boquiabierto. Paloma comenzó a llorar aún más fuerte, pero ahora de alegría y gratitud. «No puedo aceptarlo, papá», me dijo. «Es demasiado». «Sí puedes y lo vas a aceptar. Porque tú sí me respetas. Porque tú nunca me has tratado como estorbo. Porque tú entiendes que el dinero no es lo más importante, sino la familia». Volteé hacia Esperanza, que nos miraba con envidia y dolor. «Y tú, Esperanza, también ibas a recibir tu parte. Uno de los terrenos de Zapopan iba a ser tuyo. Pero ya veo que tu marido tiene otros planes para ti. Papá, por favor», me rogó, «dame otra oportunidad». «¿Otra oportunidad de qué? ¿De que tu marido me vuelva a humillar? ¿De que me vuelvan a decir que soy un estorbo?» Sebastián se acercó a mí arrastrando los pies. «Don Ramiro», me dijo con voz de zombi, «perdóneme. Perdóneme, por favor. No sabía. No me imaginaba». «¿No te imaginabas qué?», le pregunté. «¿No te imaginabas que el viejo carpintero pudiera tener dinero? ¿No te imaginabas que alguien sin título universitario pudiera ser más exitoso que tú? Es que usted nunca dijo nada, porque no soy un presumido como tú. Porque mi mamá me enseñó que el dinero no se presume, se cuida. Porque prefiero que la gente me respete por lo que soy, no por lo que tengo». El ingeniero Morales, que había estado observando todo en silencio, se acercó a mí. «Don Ramiro», me dijo, «¿me permite hacerle una propuesta?». «Dígame, ingeniero. Mi empresa está por comenzar un proyecto muy grande. Un fraccionamiento de lujo en Zapopan. Necesitamos terrenos bien ubicados para desarrollar. Si usted está interesado en vender alguno de los suyos, le puedo asegurar que le pagaríamos muy bien». Vi cómo Sebastián se ponía verde de la envidia. Su ex jefe le estaba ofreciendo a su ex suegro un negocio millonario. «Me interesa, ingeniero, pero no voy a vender. Prefiero asociarme. Pongo los terrenos, ustedes ponen la construcción y nos repartimos las ganancias». «Me parece perfecto», sonrió el ingeniero. «Con sus terrenos y nuestro desarrollo, podríamos estar hablando de ganancias de más de 50 millones de pesos». Esperanza se desmayó. Literalmente se le doblaron las rodillas y se fue al suelo. Varias señoras corrieron a auxiliarla con aire de abanicos y agua. Sebastián parecía un muerto viviente.
En menos de una hora había perdido su trabajo. Había descubierto que vivía en una casa que no era suya. Había visto cómo su cuñada recibía un regalo de 10 millones de pesos, y ahora sabía que había humillado a un multimillonario. Don Ramiro, se me acercó don Aurelio, el papá de Eduardo. ¿Me permite decirle algo? Por supuesto, don Aurelio. Usted es un ejemplo de lo que significa ser un verdadero hombre. Trabajar en silencio, ahorrar con disciplina, planear el futuro y, sobre todo, mantener la dignidad sin importar lo que digan los demás. Gracias, don Aurelio. Así me enseñaron mis padres. Y por eso, agregó, quiero decirle que me siento muy honrado de que mi hijo se haya casado con su hija. Eduardo tiene mucho que aprender de usted. Eduardo se acercó y me abrazó. Suegro, me dijo, gracias por todo. Pero sobre todo gracias por el ejemplo. Yo voy a tratar de ser la mitad del hombre que es usted. En ese momento Esperanza recuperó el conocimiento. Se levantó despacio y caminó hacia mí como sonámbula. Papá, me dijo con voz quebrada, he sido una idiota. La miré fijamente a los ojos. Esperanza tenía la cara hinchada de tanto llorar, el maquillaje corrido, el peinado deshecho. Se veía destruida, como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Sí, Esperanza, le dije sin compasión. Has sido una idiota. Pero no por las razones que tú crees. Se quedó callada, esperando a que continuara. No fuiste idiota por no saber que tenía dinero. Fuiste idiota por creer que el dinero era lo único que importaba. Por permitir que tu marido me faltara al respeto. Por olvidarte de quién te crió, quién te educó, quién se desvelaba contigo cuando tenías calentura. Mi voz se fue endureciendo con cada palabra. Fuiste idiota por pensar que porque soy carpintero no valgo nada. Por creer que porque vivo sencillo soy pobre. Por suponer que porque no presumo soy un fracasado. Esperanza sollozó más fuerte. Papá, tienes razón. He sido una malagradecida. Pero dame una oportunidad de arreglar las cosas. ¿Arreglar qué, Esperanza? ¿El daño que me hicieron? ¿La humillación que me dieron delante de toda esta gente? ¿Los planes que tenían de mandarme a un asilo? Sebastián se acercó tambaleándose. Parecía borracho, pero de desesperación, no de alcohol. Don Ramiro, me suplicó. Por favor, ayúdeme a convencer al ingeniero de que me regrese mi trabajo. Yo le prometo que nunca más le voy a faltar al respeto. Me reí. Una risa seca, sin alegría. ¿Ahora me pides ayuda? ¿Al viejo inútil que no sirve para nada? ¿Al estorbo que nada más ocupa espacio? Don Ramiro, por favor. No, Sebastián. Tú cavaste tu propia tumba, y ahora te toca vivir con las consecuencias. El ingeniero Morales se acercó a nosotros. Don Ramiro, si me permite, creo que deberíamos platicar más tranquilos sobre el negocio de los terrenos. ¿Le parece si nos vemos el lunes en mi oficina? Me parece perfecto, ingeniero. Ahí estaré. Sebastián lo escuchó y se le iluminó la cara con una esperanza desesperada. Ingeniero Morales, le dijo, ¿podríamos platicar también sobre mi situación? Yo creo que todo esto fue un malentendido muy grande. El ingeniero lo miró con desprecio. Sebastián, para mí ya no hay nada que platicar contigo. El lunes ve por tus cosas y por tu finiquito. Y considera que tienes suerte porque podría demandarte por daño moral a la imagen de la empresa. ¿Daño moral? Todos los que están aquí son testigos de cómo trataste a don Ramiro, y muchos de ellos conocen mi empresa. ¿Te imaginas lo que van a pensar de nosotros cuando sepan que teníamos empleado a alguien que maltrata a ancianos? Sebastián se puso pálido otra vez. No había pensado en esas consecuencias. En ese momento se acercó mi compadre Macedonio. Compadre Ramiro, me dijo en voz baja. Disculpe que me meta, pero creo que ya fue suficiente. La gente está empezando a murmurar. Miré alrededor. Efectivamente, los invitados estaban divididos en grupitos, cuchicheando entre ellos. Algunos me veían con admiración, otros con curiosidad, otros con lástima por Esperanza. Tienes razón, compadre, le contesté. Ya es hora de terminar con esto. Me dirigí hacia el centro del salón y levanté la voz para que todos pudieran escuchar. Amigos, familiares, paisanos, comencé. Les pido disculpas por haber convertido la boda de mi hija en un espectáculo. No era mi intención arruinar esta fiesta tan bonita. Hubo murmullos de, no se preocupe, don Ramiro,
Y usted no tiene la culpa. Pero a veces, continué, las cosas pasan por algo. A veces la vida nos pone pruebas para ver de qué estamos hechos. Y hoy aprendí algo muy importante sobre mi familia. Miré directamente a Paloma y Eduardo. Aprendí que tengo una hija que me respeta, que me quiere, que no me juzga por las apariencias. Y un yerno que parece ser un hombre de bien. Después miré a Esperanza y Sebastián. Y también aprendí que tengo una hija que se dejó convencer de que su papá era un estorbo. Y un yerno que cree que el respeto se compra con títulos universitarios. El silencio era total. Por eso he decidido hacer algunos cambios en mi testamento, anuncié, sacando mi celular del bolsillo. Licenciado Hernández, ¿está usted aquí? Un señor mayor, de traje negro y corbata roja, levantó la mano desde una mesa del fondo. Aquí estoy, don Ramiro. Perfecto. Mañana mismo quiero que vengas a mi casa para modificar mi testamento. Esperanza soltó un grito ahogado. ¿Papá? Sí, mija. Como ya viste, tengo varios bienes que repartir, y quiero asegurarme de que lleguen a las manos correctas. Caminé hacia Paloma y la abracé. Esta niña va a recibir el terreno de Puerto Vallarta que ya le di, más uno de los terrenos de Zapopan, más la mitad de mis ahorros bancarios. Paloma trató de protestar, pero la callé con un gesto. Eduardo, me dirigí a mi nuevo yerno. Tú vas a recibir el otro terreno de Zapopan para que construyas tu negocio. Veo que eres trabajador y honesto. Mereces una oportunidad. Eduardo no podía ni hablar de la emoción. Los terrenos de Tlaquepaque se los voy a heredar a mi hermana Consuelo, que siempre me ha apoyado, y a mis compadres Juventino y Macedonio, que han sido mis amigos de toda la vida. Mis compadres se quedaron mudos. Nunca se imaginaron algo así. ¿Y mi casa? Continué. Mi casita de adobe donde viví tantos años con mis remedios. Esa casa se va a quedar como está, mía, hasta el día que me muera. Y cuando me muera, se va a convertir en una escuela de carpintería para jóvenes del barrio. La gente empezó a aplaudir. Era una idea hermosa. ¿Y Esperanza? Preguntó alguien desde atrás. Volteé hacia mi hija mayor. Estaba temblando, esperando mi respuesta. Esperanza va a recibir exactamente lo que ella y su marido pensaban que merecía. Nada. El grito de Esperanza se escuchó por todo el salón. «Papá, no puedes hacerme esto». «Sí puedo, y se los voy a explicar por qué». Me acerqué a ella y le hablé con voz firme pero no cruel. «Durante años, tu marido y tú han estado planeando mandarme a un asilo. Han estado esperando que me muera para heredar mis cosas. Han estado viendo mi casa, calculando cuánto vale, pensando en cómo repartirse mis bienes. Eso no es cierto», protestó débilmente. «Sí es cierto, Esperanza. Y lo sabes. Sebastián me lo dijo clarito hace rato, que ya era hora de que los jóvenes se hicieran cargo de las cosas importantes. ¿Te suena familiar?» Esperanza agachó la cabeza, derrotada. «Entonces», continué, «les voy a dar exactamente lo que querían. Que me quite de en medio para que no los estorbe. La única diferencia es que no me voy a ir a ningún asilo. Me voy a quedar en mi casa, viviendo mi vida, gastándome mi dinero como se me dé la gana». «¿Y la casa donde vivimos?», preguntó Sebastián con voz temblorosa. «Esa casa la voy a poner en venta. Ustedes tienen un mes para encontrar dónde vivir». Esperanza se echó a llorar de nuevo, pero estas ya no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación. «Papá», me rogó Esperanza entre lágrimas, «no nos puedes dejar en la calle. Piensa en tus nietos». Esa fue la gota que derramó el vaso. Mencionar a mis nietos como arma para chantajearme fue lo peor que pudo haber hecho. ¿Mis nietos?, le dije con voz helada. «Los nietos que casi no veo porque su papá siempre encuentra pretextos para que no vengan a visitarme. Los nietos que cuando vienen a mi casa se quejan de que está vieja y fea». Esperanza se quedó callada. «Los nietos a los que Sebastián les ha enseñado a verme como un abuelo pobre y aburrido. Los nietos que prefieren ir al cine o al centro comercial antes que pasar una tarde conmigo. Eso no es cierto». «Sí es cierto, Esperanza. Y lo sabes perfectamente. Sebastián los ha envenenado en contra mía. Les ha enseñado que el dinero y las cosas materiales son más importantes que la familia». Me volteé hacia toda la gente que seguía escuchando. «Pero ¿saben qué, amigos? No me van a ver llorar ni lamentarme por esto. Porque a mis 72 años he aprendido una lección muy valiosa.
Es mejor estar solo que mal acompañado. Hubo aplausos espontáneos de varios invitados. En ese momento se acercó mi hermana Consuelo con su esposo Esteban. «Ramiro», me dijo Consuelo, «¿en serio vas a hacer todo esto? ¿No crees que es demasiado castigo para Esperanza?» «Hermana», le contesté, «Esperanza no es una chamaca de 15 años que no sabe lo que hace. Es una mujer adulta de 45 años que tomó una decisión. Decidió apoyar a su marido cuando me estaba humillando. Decidió creer que yo era una carga. Decidió que era mejor mandarme a un asilo que preguntarme si necesitaba ayuda. Pero es tu hija». «Exactamente. Es mi hija. Y precisamente por eso me duele más. Si hubiera sido un extraño el que me hubiera dicho todas esas barbaridades, no me habría dolido tanto. Pero fue mi propia hija la que me traicionó. Esteban, que siempre ha sido un hombre de pocas palabras pero muy sabio, se acercó y me puso la mano en el hombro. «Compadre», me dijo, «usted haga lo que su corazón le diga. Nosotros lo apoyamos». En eso llegó corriendo una de las meseras. «Disculpen», dijo agitada, «pero hay unos señores en la entrada que dicen ser periodistas. ¿Quieren hablar con don Ramiro?» «¿Periodistas? ¿Cómo se enteraron tan rápido de lo que había pasado?» «Yo los mando», se ofreció el ingeniero Morales. «No», le dije, «mejor voy a hablar con ellos, a ver qué quieren». Caminé hacia la entrada del salón acompañado del ingeniero y algunos de mis compadres. Efectivamente, ahí estaban dos hombres jóvenes con cámaras y grabadoras. «¿Don Ramiro Vázquez?», me preguntó uno de ellos. «Soy yo. ¿Qué se les ofrece?» «Somos del periódico El Informador. Nos llegó el chisme de que aquí había pasado algo muy interesante. ¿Es cierto que usted es millonario y que acaba de desheredar a su hija?» Me quedé pensando. La noticia ya se estaba regando como pólvora. Seguramente alguien de los invitados había mandado un mensaje o había hecho una llamada. «Miren, muchachos», les dije, «aquí no pasó nada que valga la pena publicar. Nomás fue un malentendido familiar». «Pero don Ramiro», insistió el otro periodista, «varios testigos dicen que usted reveló ser dueño de terrenos valuados en millones de pesos, que su yerno perdió el trabajo por faltarle al respeto, y que cambió su testamento ahí mismo». Suspiré. Ya no había manera de mantener esto en privado. «Está bien», les dije, «pero si van a publicar algo, que sea la verdad completa». «Por supuesto, señor. La verdad es muy sencilla. Yo soy un carpintero que trabajó toda su vida, ahorró cada peso que pudo, y compró terrenos cuando nadie los quería. Con los años, esos terrenos se valorizaron mucho. Eso no me convierte en millonario, me convierte en una persona previsora». Los periodistas tomaban notas rápidamente. La otra verdad es que mi yerno me faltó al respeto gravemente, delante de mucha gente, en la boda de mi hija menor. No porque fuera un día especial tenía derecho a humillarme. «¿Y es cierto que cambió su testamento?» «Sí, es cierto. Decidí que mis bienes deben ir a las personas que me respetan y me quieren, no a las que me ven como estorbo». «¿Eso incluye a su hija Esperanza?» Me quedé callado un momento. Era una pregunta difícil. Mi hija Esperanza va a recibir exactamente lo que ella eligió recibir. Nada más, nada menos. Cuando regresé al salón, me di cuenta de que el ambiente había cambiado. Los invitados ya no estaban incómodos. Al contrario, muchos se acercaron a felicitarme. «Don Ramiro», me dijo doña Esperanza Martínez, una vecina del barrio, «qué bueno que les puso un alto a esos malagradecidos». «Don Ramiro», me dijo otro vecino, «usted hizo lo correcto. A los hijos hay que educarlos, no consentirles todo». Pero la que más me sorprendió fue mi comadre Soledad, la madrina de confirmación de Esperanza. «Compadre Ramiro», me dijo, «yo conocí a Esperanza desde chamaquita. Era una niña buena, trabajadora, respetuosa. Pero desde que se casó con ese Sebastián se volvió otra persona. Se volvió ambiciosa, materialista, presumida». «¿De verdad piensa eso, comadre?» «Sí, compadre. Y no soy la única. Varias de las señoras del barrio hemos notado el cambio. Ya no saluda igual, ya no platica igual, ya no es la misma». Eso me dolió mucho. Saber que mi hija había cambiado tanto que hasta los vecinos lo notaban. Mientras tanto, Sebastián había encontrado un rincón donde esconderse de las miradas. Estaba sentado solo en una mesa, con la cabeza entre las manos. Parecía un hombre derrotado.
Esperanza se le acercó y se sentó junto a él. Los vi platicar en voz baja, seguramente tratando de encontrar una salida a su situación. En cambio, Paloma y Eduardo estaban rodeados de gente que los felicitaba. La noticia de su regalo de bodas había causado admiración entre los invitados. «Suegro», se me acercó Eduardo, «necesito decirle algo». «Dígame, mijo». «El terreno de Puerto Vallarta es demasiado. Yo no puedo aceptar algo así». «¿Por qué no?» «Porque no me lo he ganado. Yo apenas voy conociendo a la familia. Apenas me voy a casar con Paloma. No he hecho nada para merecer semejante regalo». Me gustó su respuesta. Mostró humildad y honestidad. «Eduardo», le dije, «ese terreno no es un regalo porque te lo hayas ganado. Es un regalo porque confío en ti, porque veo en ti lo que quiero ver en un yerno. Respeto, trabajo, amor por mi hija. Pero, nada de peros. Ese terreno es tuyo y de Paloma. Úsenlo bien. Construyan ahí su hogar, críen ahí a sus hijos, sean felices». Eduardo me abrazó con lágrimas en los ojos. «Le prometo que no lo va a decepcionar, suegro». «Ya sé que no, mijo, ya sé que no». En eso se acercó el mariachi. «Don Ramiro», me dijo el director del grupo, «¿quiere que toquemos algo especial para usted?» «Sí», le contesté después de pensarlo un momento. «Tóquenme El Rey». La banda comenzó a tocar la famosa canción de José Alfredo Jiménez. Y yo, ahí parado en medio del salón, rodeado de la gente que realmente me quería, empecé a cantar. «Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar». La gente se fue juntando alrededor mío, algunos cantando también. Era un momento extraño pero hermoso. Después de toda la tormenta, por fin había llegado la calma. Cuando terminó la canción, miré hacia donde estaban Esperanza y Sebastián. Ella me miraba con ojos suplicantes. Él seguía con la cabeza agachada. Por un momento, muy breve, sentí lástima por ellos, pero luego recordé las palabras que me había dicho. Inútil, estorbo, carga. No me iba a arrepentir de mis decisiones. La fiesta continuó, pero ya con un ambiente completamente diferente. La gente estaba animada, platicando sobre lo que había pasado, algunos pidiendo fotos conmigo, otros preguntándome sobre mis terrenos. Me sentía como una celebridad de barrio. Cerca de las 11 de la noche, cuando ya algunos invitados se empezaban a ir, se me acercó un señor que no reconocí de inmediato. Era un hombre como de unos 60 años, bien vestido, con aspecto de persona adinerada. «Don Ramiro», me dijo con mucho respeto, «¿me permite presentarme? Soy licenciado Gustavo Moreno, notario público». «Mucho gusto, licenciado. ¿En qué le puedo servir?» «Verá, don Ramiro, soy amigo del ingeniero Morales desde hace muchos años. Él me platicó lo que pasó aquí esta noche y me pidió que viniera a conocerlo». «Ah, qué amable. La cosa es que yo me especializo en bienes raíces y desarrollo de fraccionamientos. Y después de platicar con Patricio, creemos que podríamos ofrecerle algo muy interesante». Me quedé callado, esperando que continuara. «Sus terrenos de Zapopan están ubicados exactamente donde el gobierno va a construir la nueva línea del tren ligero. Eso significa que su valor se va a multiplicar por 10 en los próximos 2 años. ¿En serio? En serio. Y nosotros queremos proponerle algo mejor que una sociedad común y corriente. Queremos que usted sea nuestro socio principal en el desarrollo más grande que se ha hecho en Jalisco». Se me aceleró el corazón. ¿Socio principal? Estamos hablando de un proyecto de 1.500 millones de pesos. Con sus terrenos como base, podríamos construir un complejo que incluya casas, comercios, oficinas, hasta un hospital. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba emocionadísimo. «Sus ganancias», continuó el licenciado, «serían de aproximadamente 300 millones de pesos, en efectivo». 300 millones. Ni en mis sueños más locos me había imaginado una cifra así. «Licenciado», le dije, «me interesa mucho, pero necesito pensarlo con calma». «Por supuesto. Tome todo el tiempo que necesite, pero le adelanto que este proyecto ya tiene el visto bueno del gobierno estatal y federal». Cuando el licenciado se fue, me quedé parado ahí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 300 millones de pesos. Con esa cantidad podría ayudar a toda mi familia, a mis amigos, a mi comunidad entera.
Pero luego volteé y vi a Esperanza y Sebastián. Ella seguía llorando. Él seguía hundido en su silla. Y recordé por qué había tomado las decisiones que tomé. Se me acercó mi hermana Consuelo. «Ramiro», me dijo en voz baja, «¿escuchaste lo que te propuso ese licenciado?» «Sí, hermana. Lo escuché. ¿Y? Y nada. Mis decisiones ya están tomadas. Esperanza eligió su camino cuando permitió que su marido me humillara. Pero, Ramiro, son 300 millones de pesos. Con esa cantidad podrías perdonar cualquier cosa». «No, Consuelo. El dinero no borra las ofensas. El dinero no cura las heridas del alma». Mi hermana suspiró. «Está bien, hermano. Tú sabes lo que haces». Alrededor de medianoche, los invitados ya se habían ido casi todos. Solo quedábamos la familia cercana y algunos amigos íntimos. Paloma y Eduardo se despidieron de mí con mucho cariño. «Papá», me dijo Paloma, «gracias por todo. Pero sobre todo gracias por enseñarme lo que significa la dignidad». «De nada, mija. Cuídate mucho y sé feliz. ¿Vas a estar bien?» «Voy a estar perfectamente bien. Mejor que nunca, de hecho». Cuando se fueron los novios, me quedé solo con Esperanza y Sebastián. Ellos estaban juntando sus cosas para irse, y yo sabía que tenía que hablar con ellos una última vez. «Esperanza», le dije, «acércate». Mi hija se acercó despacio, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿de verdad no hay manera de que me perdones?» «Esperanza, yo te perdono. Eres mi hija y siempre vas a ser mi hija. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que las cosas vayan a volver a ser como antes. Entonces tienes que entender que tus acciones tienen consecuencias. Tú decidiste creerle a tu marido en lugar de confiar en tu papá. Tú decidiste apoyarlo cuando me estaba humillando. Esas decisiones tienen un precio. Pero papá, yo no sabía». «Esperanza», la interrumpí, «deja de decir que no sabías. Tú sabías perfectamente que lo que estaba haciendo tu marido estaba mal. Y no dijiste nada para defenderme». Ella agachó la cabeza. «Es cierto», admitió finalmente. «Tienes razón. Yo sabía que Sebastián estaba siendo cruel contigo, y no hice nada para detenerlo». «¿Y por qué no hiciste nada?» Se quedó callada un rato largo. Porque me daba pena contradecirlo delante de la gente. Porque pensé que era mejor quedarme callada para no hacer más grande el escándalo». «Ah, o sea que te daba más pena contradecir a tu marido que ver a tu papá humillado». «Sí», susurró. «Y me arrepiento mucho». «Pues ya es muy tarde para arrepentirse, mija». Sebastián, que había estado callado todo este tiempo, se acercó a nosotros. «Don Ramiro», me dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero le ruego que no nos deje en la calle. Piense en sus nietos». «¿Otra vez con mis nietos?», le dije molesto. «Ya te dije que no los uses para chantajearme». «No es chantaje, don Ramiro. Es la verdad. Si nos corre de la casa, los niños van a sufrir. Los niños van a sufrir por las decisiones que tomaron sus padres. Y tal vez eso les sirva de lección para el futuro. Por favor, no, Sebastián. Ustedes tienen un mes para encontrar dónde vivir. Y es más tiempo del que tú me diste a mí cuando dijiste que ya era hora de mandarme a un asilo». Esperanza volvió a echarse a llorar. «Papá, ¿y si Sebastián te pide perdón? ¿Y si promete cambiar?» Miré a mi yerno. Estaba parado ahí, derrotado, esperando a ver si yo le daba una oportunidad. «Sebastián», le dije, «¿te acuerdas de lo que me dijiste hace unas horas?» «Don Ramiro, yo estaba tomado». «No estabas tomado cuando planeaste mandarme a un asilo. No estabas tomado cuando le dijiste a mi hija que yo era una carga. No estabas tomado cuando decidiste que mi tiempo ya había pasado». «Es cierto», admitió. «No estaba tomado. Pero estaba equivocado». «¿Equivocado en qué?» «En todo. En pensar que usted no valía nada. En creer que porque era carpintero era menos que yo. En suponer que porque vivía sencillo era pobre». «¿Y por qué pensabas todo eso?» Se quedó callado, pensando. «Porque soy un pendejo», dijo finalmente. «Porque me creí superior por tener un título y un trabajo en oficina. Porque confundí la humildad con la debilidad». Era la primera vez que lo escuchaba hablar con honestidad. «¿Y ahora qué opinas?»
Ahora pienso que usted es el hombre más inteligente que he conocido, que sabe más de la vida que yo voy a saber jamás, y que fui un idiota al faltarle al respeto. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya era demasiado tarde. Sebastián, le dije, puede ser que hayas aprendido la lección. Puede ser que ahora entiendas el valor del respeto y la humildad, pero el daño ya está hecho. ¿No hay manera de repararlo? Sí hay manera, pero no conmigo. Tu oportunidad de reparar el daño es con tus hijos. Enséñales lo que no supiste ver. Enséñales a respetar a sus mayores, a no juzgar por las apariencias, a valorar el trabajo honesto. ¿Y usted? Yo ya cumplí mi función como padre y abuelo. Ya crié a mis hijos, ya les di lo que podía darles. Ahora me toca vivir para mí. Esperanza me abrazó por última vez esa noche. Te amo, papá, me susurró. A pesar de todo, te amo mucho. Yo también te amo, mija. Por eso me duele tanto lo que pasó. Cuando se fueron, me quedé solo en el salón. Los meseros estaban limpiando las mesas, el mariachi estaba guardando sus instrumentos, los trabajadores del lugar estaban apilando las sillas. Me senté en una de las pocas mesas que quedaban y me serví un tequila de la botella que había quedado abierta. Por primera vez en toda la noche, me permití reflexionar sobre lo que había pasado. Ahí sentado, con mi tequila en la mano y el salón casi vacío, me puse a pensar en todo lo que había pasado. Hacía unas horas yo era don Ramiro, el carpintero jubilado que vivía en una casita humilde del barrio de San Juan de Dios. Ahora era don Ramiro, el hombre que tenía terrenos millonarios y que acababa de cambiar para siempre la vida de su familia. ¿Había hecho lo correcto? Esa pregunta me daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Me levanté y caminé hacia el jardín del salón. Afuera estaba fresco. Se oía el canto de los grillos y el ruido lejano del tráfico de la López Mateos. Las jacarandas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Saqué mi celular y marqué el número de mi hijo Roberto, el que vive en Tijuana. «Papá», contestó sorprendido. «¿Todo está bien? Son como las 2 de la mañana». «Todo está bien, mijo». «¿Cómo estás tú?» «Pues aquí, trabajando en el turno nocturno de la maquiladora. Papá, me da mucha pena no haber podido ir a la boda de Paloma. Ya sabes que no me dieron permiso en el trabajo». «No te preocupes, mijo». Paloma entendió. «¿Cómo estuvo la fiesta?» Me quedé callado un momento. ¿Cómo le explicaba a Roberto todo lo que había pasado? «Estuvo interesante», le dije finalmente. «¿Interesante cómo?» «Roberto, ¿tú qué opinas de mí? Digo, como padre, como persona». Se quedó callado, sorprendido por la pregunta. «Papá, ¿de dónde sale esa pregunta? Tú sabes que te admiro muchísimo. Eres el hombre más trabajador y honesto que conozco». «¿De verdad?» «Por supuesto. Todo lo que soy te lo debo a ti. Me enseñaste a trabajar, a ser responsable, a cumplir mi palabra. Papá, ¿pasa algo malo?» «No, mijo, nada malo. Solo quería escucharte decir eso». «Papá, me estás preocupando. ¿Seguro que todo está bien?» «Todo está perfecto, Roberto. Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo». «¿Y Esperanza? ¿Cómo se portó en la boda?» «Otra pregunta difícil. Tu hermana está pasando por un momento difícil. ¿Qué pasó?» «Nada que no se pueda arreglar con tiempo y reflexión». Platicamos unos minutos más. Roberto me contó de su trabajo, de sus planes de ahorrar para atraer a su familia a visitarme en diciembre. Era reconfortante escuchar a un hijo que realmente me respetaba y me quería. Cuando colgué, me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. No todos mis hijos me habían traicionado. Roberto me seguía viendo como su padre, como su ejemplo a seguir. Y Paloma había demostrado esa noche que también me respetaba. Solo Esperanza había elegido mal. Y esa elección tenía consecuencias. Al día siguiente, domingo por la mañana, llegué temprano a mi casa. Me preparé un café de olla y me senté en mi patio, bajo la sombra de las bugambilias que plantó mis Remedios. Todo estaba igual que siempre, pero yo ya no era el mismo hombre que había salido de ahí el día anterior. Como a las 10 de la mañana tocaron a la puerta. Era Esperanza, sola. «Papá», me dijo con los ojos hinchados. «¿Puedo pasar?» «Pasa, mija». Se sentó en el sillón de la sala, el mismo sillón donde solía sentarse cuando era niña para que le leyera cuentos. «Papá, vengo a pedirte perdón».
pero no para que cambies de opinión. Vengo a pedirte perdón porque necesito que sepas que me arrepiento de verdad. Te escucho. Toda la noche estuve pensando en lo que pasó, y tienes razón en todo. Yo sabía que Sebastián te estaba faltando al respeto, y no hice nada. Peor, lo apoyé. Se secó una lágrima con la manga de su suéter. Me da vergüenza reconocer que me dejé llevar por su manera de pensar, que empecé a verte como él te veía, como un viejo que ya no producía, que ya no servía para nada importante. ¿Y por qué pensabas eso, Esperanza? Porque soy una tonta, papá. Porque confundí el éxito con el dinero, y el dinero con la felicidad. Porque me olvidé de dónde vengo y quién me crió. Suspiró profundamente. Sebastián perdió el trabajo por mi culpa. Bueno, por su culpa, pero yo lo permití. Y ahora vamos a tener que vender el carro, sacar a los niños de la escuela privada, buscar dónde vivir. ¿Y cómo te sientes con eso? Tengo miedo, papá. Tengo mucho miedo. Pero también me siento liberada. ¿Liberada? Sí. Liberada de tener que aparentar lo que no somos. Liberada de tener que demostrarle a todo mundo que tenemos dinero. Liberada de vivir una mentira. Me sorprendió escucharla hablar así. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo decidiste comprar todos esos terrenos? Desde que era muy joven, mi papá me decía, Ramiro, la tierra nunca pierde su valor. Puede bajar, puede subir, pero siempre vale algo. Compra tierra siempre que puedas. ¿Y por qué nunca nos dijiste nada? Porque no quería que mis hijos fueran flojos. Quería que trabajaran, que se esforzaran, que valoraran el dinero. Si hubieran sabido que tenía propiedades, tal vez no habrían estudiado, tal vez no habrían trabajado. Tienes razón. Nos quedamos callados un rato. Papá, me dijo finalmente, sé que ya tomaste tu decisión sobre la herencia y la respeto, pero quiero que sepas que voy a trabajar para recuperar tu confianza. ¿Cómo? No sé todavía, pero voy a encontrar la manera. Voy a demostrarle a mis hijos lo que significa el respeto a los mayores. Voy a enseñarles a valorar el trabajo honesto. Voy a ser la hija que tú mereces. Esperanza, yo nunca dejé de amarte. Pero el amor no significa que no haya consecuencias. Lo entiendo, papá. Y las acepto. Se levantó para irse. ¿Esperanza? Sí. El mes que les di para dejar la casa, pueden quedarse 2 meses, para que tengan tiempo de acomodarse mejor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, papá. Pero con una condición, la que sea. Que Sebastián venga a pedirme perdón, en persona, y que me explique cómo va a cambiar. Se lo voy a decir. Cuando se fue Esperanza, me quedé pensando en el futuro. En unos días tendría la junta con el ingeniero Morales para firmar el negocio de los terrenos. En unas semanas, Paloma y Eduardo estarían planeando su casa en Puerto Vallarta. En unos meses, yo sería oficialmente un hombre muy rico. Pero la riqueza que más me llenaba no estaba en los bancos ni en los terrenos. Estaba en haber recuperado mi dignidad, en haber demostrado que el respeto no se compra ni se regala, se gana, en haber enseñado una lección que mi familia nunca iba a olvidar. Esa tarde llegó mi compadre Juventino a visitarme. Compadre, me dijo, vine a ver cómo está después de todo lo que pasó ayer. Estoy bien, compadre, mejor que nunca. ¿En serio? Porque yo pensé que se iba a arrepentir de haber sido tan duro con Esperanza. No me arrepiento, Juventino. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque por primera vez en años, mi hija vino a pedirme perdón de verdad. No para conseguir algo, no para quedar bien. Vino porque realmente entendió que se había equivocado. Mi compadre asintió. Además, continué, ahora sé quiénes me quieren de verdad, y quiénes nada más estaban esperando que me muriera para heredar. ¿Y qué vas a hacer con todo ese dinero que va a ganar del negocio con el ingeniero? Me quedé pensando. Voy a hacer algo que mi papá siempre quiso hacer pero nunca pudo. Voy a construir una escuela de oficios para los jóvenes del barrio. Una escuela donde aprendan carpintería, plomería, electricidad, albañilería. Qué buena idea, compadre. Y también voy a poner una clínica médica gratuita y un comedor comunitario para los adultos mayores. Órale, compadre. Se va a volver usted el benefactor del barrio. No quiero ser benefactor de nadie, Juventino. Quiero regresarle a mi comunidad un poquito de todo lo que me dio. Esa noche, antes de dormirme,
Salí al patio y me quedé viendo las estrellas. Mi Remedios solía decir que cuando las personas buenas se morían, se convertían en estrellas para cuidar a sus seres queridos desde el cielo. Remedios, le susurré al aire. Espero que hayas visto lo que pasó ayer. Espero que estés orgullosa de tu viejo. Una brisa suave movió las hojas de las bugambilias, como si fuera una respuesta. Al día siguiente, lunes por la mañana, me levanté temprano y me puse mi mejor camisa. Tenía una cita muy importante con el ingeniero Morales. Cuando llegué a las oficinas de constructora del Bajío, la secretaria me recibió con mucho respeto. Don Ramiro, qué gusto verlo. El ingeniero Morales lo está esperando. Entré a la oficina del ingeniero. Era una oficina grande, elegante, con ventanales que daban vista a toda la ciudad de Guadalajara. Don Ramiro, me saludó el ingeniero. ¿Cómo amaneció? Muy bien, ingeniero. Listo para hacer negocios. Perfecto. Ya tengo todos los documentos preparados. Firmamos los contratos esa misma mañana. Oficialmente me convertí en socio principal del desarrollo inmobiliario más grande de Jalisco. Cuando salí de la oficina, me sentí diferente. No porque tuviera más dinero, sino porque había tomado control de mi vida. Ya no era el viejo carpintero que dependía de la buena voluntad de su familia. Era don Ramiro Vázquez, empresario, propietario, hombre respetado. Y lo más importante, era un hombre que había recuperado su dignidad y la había mantenido intacta. 6 meses después, la historia de lo que pasó en la boda de Paloma se había vuelto leyenda en todo Guadalajara. La gente me paraba en la calle para saludarme, para pedirme consejos, para contarme sus propios problemas familiares. Sebastián consiguió trabajo en una empresa más pequeña, con un sueldo mucho menor. Había aprendido la lección de la humildad a las malas. Esperanza había abierto un pequeño negocio de comida casera y trabajaba duro para salir adelante. Mis nietos ahora venían a visitarme todos los fines de semana. Ya no se quejaban de mi casa. Al contrario, les encantaba escuchar las historias de su abuelo millonario que había empezado siendo carpintero. Y yo, don Ramiro Vázquez, a mis 72 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto, para tomar control de tu destino. A veces, para que te valoren, primero tienes que demostrar tu valor. Y ese día, en la boda de mi hija, finalmente lo demostré.